a los amigos de Gestum, gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de lo que he podido aprender sobre el tema de PMOs y sobre un tema interesante también que es el de gobierno digital. Es un tema que está muy en boca en este año, en estos tiempos, dentro del Estado peruano, y algo muy importante a lo que nosotros como Estado deberíamos, las personas que trabajamos en el sector público deberíamos apuntar, ¿no? Bueno, puedo empezar. Ustedes me dicen, yo no tengo ningún problema. Claro que sí, Ok, claro. listo. Muchas gracias. A ver, déjenme ver si tengo bien habilitada mi pantalla. Ya está. Perfecto. Muy bien, antes que nada, quisiera presentarme. Mi nombre es Jonathan Serpa, soy ingeniero de sistemas de profesión. Tengo un máster en gerencia de proyectos en la Universidad de San, en la Universidad Ramón Llull. Soy certificado también PM4R Agile por el Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo certificaciones en PMO por la PMO Academy, de donde también pertenezco como trainer asociado. Eh, También estoy actualmente llevando a cabo consultorías en temas de gobierno digital, ¿sí? Con HK Perú, y hasta hace poco estuve trabajando con el BID, gestionando un portafolio de proyectos para un proyecto especial en el Ministerio Público del Eje Penal. Un portafolio de proyectos, de varios proyectos justamente enfocados en temas de transformación digital y gobierno digital, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ese tema. He dividido un poquito la ponencia del día de hoy en cinco partes o bullets. Primero, comentar un poco sobre las problemáticas que tenemos como Estado frente a ciertos contextos que actualmente estamos viviendo nosotros y lo cual nos puede ayudar mucho el tema de la tecnología. El marco legal actual que tenemos presente tanto para el tema de gobierno digital como para el tema de las estructuras de gestión de proyectos, las buenas prácticas de gestión de proyectos. Vamos a hablar un poquito sobre el gobierno digital, de qué es, de qué trata, es lo que se está, digamos, solicitando, por así decirlo, por parte del Estado peruano, porque ya se ha vuelto algo mandatorio, que las entidades públicas presenten planes de gobierno digital, no solamente los presenten, sino también los ejecuten y los lleven a cabo, ¿no? También vamos a hablar sobre propuestas de ecosistemas de innovación que pueden ayudar para el tema de la implementación de gobierno digital enfocado en el ciudadano, sí, bajo un enfoque de transformación digital justamente, y qué retos tenemos a futuro, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos sobre algunos países que han aplicado adecuadamente enfoques de transformación digital para hacer más fácil la vida de sus ciudadanos. Vamos a aprender un poquito de eso, que es algo que realmente nosotros tenemos que aspirar. ¿Okay? Entonces, empezando un poquito con las problemáticas, este es un gráfico del BID, de un estudio que hizo el BID del 2018 sobre temas de burocracia, y en este estudio, pues, entre el tiempo que demora más o menos en horas promedio hacer un trámite en Latinoamérica, solamente en Latinoamérica y el Caribe, algunos países del Caribe, nosotros estamos prácticamente a la cola, eh, superando solamente a Bolivia, hasta el 2018. Eh, Realmente el promedio de la TAM tampoco no es tan bueno, si lo comparamos con países del OCDE o países más desarrollados, pero aún así en el promedio de la TAM estamos muy mal, estamos mucho más bajo. Nosotros demoramos 9 horas aproximadamente en promedio a hacer un trámite aquí en el Perú. Y eso sin contar, ese es un promedio, ¿no? Porque sabemos que hay trámites que demoran más. Lo hemos visto justamente durante el tema de la pandemia, sobre todo, ¿no? Trámites electrónicos que no se han podido llevar a cabo adecuadamente, que han demorado días. El tema de las citas para los hospitales y atenciones médicas fue muy complicado también durante la pandemia. Y post pandemia tenemos aún problemas y rezagos sobre eso. El tema de factores como, por ejemplo, para los documentos de identidad, el tema de los pasaportes. Han habido muchas problemáticas que se han llevado a cabo, que se han ejecutado, que se hemos visto durante estos tiempos, que definitivamente, de alguna otra manera, confirman lo que este cuadro
muestran. Les voy a pedir disculpas de antemano, lo que pasa es que yo vivo cerca de una avenida y el sonido ambiental es un poco complicado, sobre todo en hora punta y un viernes. Así que mis disculpas, por favor, por los sonidos que puedan escuchar. Vamos a intentar que no nos afecten lo más mínimo en la presentación, ¿sí? Bueno, siguiendo un poquito, analizando algunas problemáticas más, también del ranking de gobierno digital de las Naciones Unidas del 2022, hay data de cuánto es más o menos lo que vienen avanzando los países en el mundo en gobierno digital. Si bien es cierto, nosotros no estamos a nivel de Latinoamérica tan mal, porque estamos más o menos más allá de un 0.7%, al 2018, si no me equivoco, estamos en un 0.5, 0.4, estamos muy mal. Lo bueno es que la Secretaría de Gobierno Digital ha hecho trabajos, digamos, exhaustivos para mejorar la presencia del gobierno digital en las entidades públicas. Aún estamos, digamos, en un promedio, no tan despreciable a nivel de Latinoamérica, pero si nos comparamos, por ejemplo, con Uruguay, que tiene un 80 y algo por ciento de avance en gobierno digital, y otros países que son desarrollados, que tienen más de 90% de avance en gobierno digital, pues estamos un poquito retrasados, por así decirlo, para, digamos, la cantidad de personas, el PBI que manejamos, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos aspirar a ser un país, digamos, que esté presente en el comercio internacional, aumentar la productividad, etcétera, etcétera, sí tenemos que avanzar en muchas cosas de gobierno digital, ¿no? Una problemática también que nos estamos enfrentando hoy en día es las migraciones que se van llevando a cabo en varios países, perdón, Estados Unidos, se ha llevado por mucho tiempo migraciones, en Europa últimamente, temas de refugiados. Aquí en el Perú también tenemos nuestra misma ola migratoria con los compañeros venezolanos que están viniendo. Y esto hay que tener en cuenta porque definitivamente las ciudades muchas veces no están preparadas para brindar servicios, atención a ciudadanos, a los ciudadanos naturales del país, y ahora con un incremento en el número de personas, por ende, el número de solicitudes, esto se puede, digamos, generar más burocracia, generar más tiempo, más demoras, etcétera, etcétera. Es una realidad la migración. Nosotros hemos vivido migraciones por mucho tiempo, desde los 80, en el Perú hemos vivido migraciones del campo a la ciudad, y ahora estamos viviendo otro tipo de migración desde otros países. Y esto no va a variar. Si las tendencias se están llevando a cabo, que nos están convirtiendo de alguna otra manera en una especie de hub comercial a nivel de Latinoamérica, con iniciativas como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la implementación y construcción de este nuevo terminal comercial en Chancay, ese puerto comercial de Chancay. Entonces, definitivamente vamos a tener una presencia importante en el mundo, sobre todo en el Asia-Pacífico. Y eso trae justamente migración, de personal calificado como personal no tan calificado. Entonces, todas estas personas van a requerir servicios que hoy en día nosotros no somos muy eficientes en darlos. Entonces, son problemas que nos estamos enfrentando y que no estamos sabiendo de otra manera poder resolver, ¿no? Algunos datos adicionales sobre, por ejemplo, algunos servicios municipales, ya yendo un poquito a los gobiernos más focalizados, más locales. Por ejemplo, las municipalidades con canales de atención que brindan al ciudadano, la mayoría son presenciales, casi en su mayoría son presenciales. Y como ustedes sabrán, pues, en la pandemia esto fue un problema, porque si tú querías hacer algún trámite en la municipalidad donde la pandemia no podías hacerlo, incluyendo el pago de arbitrios, por ejemplo, ¿no? Hubieron muchos problemas para ese tipo de cosas. Lo mismo pasó, por ejemplo, con otros servicios, ¿no? Por ejemplo, la atención de la policía ante ciertos eventos, ciertos problemas, ciertas disputas, porque si bien es cierto, la criminalidad durante la pandemia bajó, hubieron un incremento importante de las peleas dentro de las familias, ¿no? De los problemas familiares, que a veces la policía tiene que intervenir, o problemas entre los vecinos que también la policía tiene que intervenir. No había forma de contactarlos muchas veces, ¿no? Entonces, hubieron muchos problemas que desnudaron de otra manera nuestra deficiencia en poder adaptarnos
a entornos más digitales. No solamente al Estado, ojo, esto no es algo que le pasó solamente al Estado, lo hemos visto también en el privado. Porque cuando alguien seguro ha tenido una mala experiencia comprando algo online durante la pandemia, que no le llegó mal, le llegó tarde, no le llegó el producto, era porque justamente también, ¿no? Los canales de atención, los procedimientos y los procesos presenciales no es tan fácil, ¿no?, llevarlos al tema digital como simplemente mover un switch. Muchas veces muchas personas piensan que es así, que solamente comprar equipos, conectarse a internet y ya está. Es suficiente para poder ser digitales. No es así. Realmente embarcarse en un proceso de transformación digital es realmente embarcarse en un proceso de cambio, de forma de ver, digamos, las acciones y las actividades. Nosotros mismos, como personas, hemos sufrido un cambio de transformación digital sin darnos cuenta. Porque hoy en día todos nosotros, por lo menos los que pasamos la valla de los 30, hemos estado en un momento donde no había tanta conexión a internet como ahora la hay. En un momento, muchos hemos tenido una PC en nuestra casa y ahora tenemos una PC muy potente, tal vez más potente de una que tuvimos antes, en la mano, que es el celular. Estamos casi 100% conectados, 100% interactuando. Podemos hacer compras por internet. Antes, ¿quién iba a pensar que podemos tomar un taxi desde un celular? O hacer un pedido de delivery desde un celular y ver justamente cómo se rastrea ese pedido. Antes, para nosotros era digamos, algo distinto, ¿no? Pero ese cambio que se ha dado, lo hemos podido adoptar. Ha sido una adopción que hemos hecho nosotros sin darnos cuenta, realmente, ¿no? Eso realmente es un proceso de transformación digital. Y como se darán cuenta, no es algo de la noche a la mañana, porque hay muchas personas que a veces les cuesta, sobre todo las personas un poquito mayores son un poquito más renuentes al cambio, ¿no? Pero sí les cuesta. Entonces, eso no escapa de los entornos laborales. Hay personas que sí les cuesta transformarse digitalmente, cambiar digitalmente a un mindset distinto, como hay personas que les es más fácil hacerlo, ¿no? Muchos tal vez nos hemos embarcado en ser el agente de transformación digital en nuestras casas, ¿no? Enseñando a nuestros papás, a nuestras familias, cómo usar el celular, cómo pagar un servicio en el celular, cómo pagar, digamos, los servicios de agua y luz en el celular, que antes nadie sabía hacerlo, iban o bien a un agente, o bien a la misma empresa de luz o empresa de agua para hacer los pagos. Hoy sí se puede hacer. Y muchas personas no lo sabían durante la pandemia tampoco. Y tenían que hacer cola. El tema de los bancos también lo mismo. Entonces, hay todavía, digamos, ciertas brechas, ciertas barreras, que si bien es cierto, hoy en día todos estamos teniendo esta charla, esta ponencia en internet, en entorno digital, con interacción prácticamente presencial, que en otro momento hubiera sido tal vez en un local presencial, con escritorios, con un auditorio y con una presentación, ¿no? Hubiera sido prácticamente el mismo mensaje, pero hoy lo podemos hacer digitalmente de una manera mucho más sencilla. Entonces, todo esto que nos está afectando y nos ha afectado, es algo que también le afecta en el trabajo a muchas personas y el Estado más. Y el Estado, que digamos es mucho más burocrático en sus formas y en sus procesos, tiene muchos paradigmas que hay que romper, ¿no? Y la digitalización permite eso, para justamente buscar la eficiencia. Porque al final la transformación digital no es otra cosa más que ser más eficientes en las acciones que hacemos, en las actividades que hacemos, con el uso de tecnología. Hoy somos más eficientes haciendo muchas cosas, ¿no? Y eso sin contar la inteligencia artificial que ya está aquí, podemos ser mucho más eficientes haciendo nuestro trabajo del día a día, antes de lo que no podíamos hacer, ¿no? Entonces, una de las problemáticas actuales que también tiene que ver un poco con el Estado, esto ya más enfocado en el Estado y no tanto en el tema del gobierno digital, es la eficiencia en el gasto, ¿no?, de inversión del Estado. Y enfocándonos un poquito más en este gráfico de la Sociedad de Comercio del 2023, para los resultados de la ejecución del gasto público en el 2022,
Hemos sido muy ineficientes en muchas municipalidades y gobiernos regionales en la ejecución de gasto de inversión. Y algo, digamos, que podría ser hasta paradójico, que han sido municipalidades y gobiernos regionales que han recibido un presupuesto importante por canon, o ya sea por temas de sobrecanon, o regalías mineras, o petrolero, o el canon gasífero en el Cusco, que no se han podido ejecutar. ¿Ok? Y esto es algo que, digamos, en el Estado se ve a veces, ¿no? Y hay algo que también quisiera agregar en este punto. Si bien es cierto el Estado y en el marco de trabajo que tiene actualmente el Estado, que es el INVIERTE-P, hacen una medición sobre la ejecución presupuestal. Esta medición de ejecución presupuestal yo la considero solamente una arista más de la medición de la eficiencia. Si bien eso te permite saber que estás ejecutando algo porque estás gastando plata, muchas veces ha pasado que ese dinero ejecutado no se ejecuta bien, o se ejecuta en obras que no resuelven las problemáticas para las cuales realmente se hicieron, ¿no? Y esto pasa porque este indicador es solamente una arista, cuando deberían haber más aristas involucradas, ¿no? Como por ejemplo el enfoque ciudadano, como por ejemplo indicadores de producto, de gestión, de resultados, que si bien es cierto se tienen, no se les da tanta importancia como se les da al gasto público. Eso es algo importante, ¿no? Y se pueden sacar muchos indicadores. El mismo hecho de crear una losa deportiva, un parque, puede ayudar inclusive a bajar indicadores de criminalidad de la zona, ¿no? Y hay estudios que demuestran que sí lo puede hacer, pero eso no se mide, solamente se mide cuánto se ejecutó en la losa deportiva, y de ahí los indicadores no se les hace seguimiento posterior, que es algo que se debería hacer. Y esto es parte justamente, por poner un ejemplo, de una problemática que se tiene por mucho tiempo se ha tenido en el Estado, ¿no? Entonces, entrando un poquito al marco legal, ¿no? Que actualmente hay publicado, digamos, aprobado. Si bien es cierto, no hay todavía un marco legal que establezca una PMO en el Estado. Para este tema de gobierno digital yo he encontrado dos referencias importantes que pueden ayudar a crear, ¿no? Un marco legal que permita implementar oficinas de proyectos, portafolios de oficinas de proyectos para llevar a cabo esos proyectos de transformación digital, de gobierno digital, que son muy importantes implementar en las entidades del Estado, ¿no? Por un lado está el decreto legislativo, perdón, 1412, que es la ley de gobierno digital, ¿ok? Que establece pues el plan de gobierno digital, la elaboración de un plan de gobierno digital por cada entidad del Estado, que cada entidad del Estado genere o cree o establezca un comité de gobierno digital con liderazgos establecidos y responsabilidades y funciones. También establece un acompañamiento que debe estar enfocado en el cambio del mindset digital, poder acompañar a los funcionarios públicos, a los servidores públicos para que adopten esas nuevas tecnologías, ¿no? Y en temas también de innovación y agilidad organizacional. También todo el enfoque de normas que están amparadas en este decreto legislativo permiten también que las entidades públicas puedan adoptar enfoques de innovación, equipos de trabajo de innovación y de agilidad organizacional, que permitan generar ideas, propuestas de solución a las problemáticas que muchas veces tienen los ciudadanos, bajo este enfoque de transformación digital. Cómo resolver estos problemas con tecnología, ¿no? Y por otro lado, tenemos el decreto legislativo 1553, que se ha aprobado este año, que establece estructuras de gestión de proyectos. Y eso lo establece, sí, la 1412 la propuso y puso aprobación en la PSM, la Secretaría de Gobierno Digital, y la 1553, ¿no? El MEF, ¿no? En su dirección de programación multianual de inversiones. Ese decreto 1553 establece que ya no solamente es importante, ¿no? La factibilidad de la inversión, ya no solamente es importante evaluar la inversión y la ejecución del gasto, sino también es importante ejecutar, hacer un seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión. No solamente ver cuánto estamos gastando financieramente como indicador,
sino permitir a ese indicador de ejecución financiera complementarlo con un seguimiento de otras aristas, otros indicadores que permitan llevar a cabo una adecuada ejecución del proyecto de inversión. Si bien es cierto, y todos sabemos aquí que lo más básico que se debe medir en un proyecto son tres aristas, ¿no? El costo, el tiempo, ¿no? Y el alcance. En este caso yo creo que se puede ir a más incluso. Con un enfoque, si hablamos de gobierno digital, hablamos de transformación digital, hablamos de gestión del cambio, podemos ir inclusive hasta resultados, podemos ir inclusive hasta medir qué tan importante para el ciudadano es la ejecución de estos proyectos de inversión y cómo a ellos les ha ayudado en las acciones que hacen en su día a día, ¿no? Esto complementa al marco Invierte P, creo yo, es un agregado importante al marco, porque establece, si bien es cierto, estructuras de gestión de proyectos dentro de las entidades del Estado, permite y le da flexibilidad a la organización para que ellos decidan cuál va a ser la forma de trabajar de esta estructura de gestión de proyectos, obviamente con el asesoramiento de la PGDMI, ¿no? Estas estructuras que obviamente van a estar organizadas, van a estar normadas, entiendo yo, por la entidad del Estado, no necesariamente es que cambien su ROF, el mismo decreto legislativo lo establece, no es necesario que cambien su ROF, pero sí que se establezcan estas para hacer el seguimiento adecuado a los proyectos de inversión. Y enfocados también en objetivos del proyecto, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, ahorita no hay una normativa en este aspecto, no como en la 1412, que ya hay varias normas que se han llevado a cabo, que las vamos a explorar un poquito. Esto ya es una puerta de esas estructuras de gestión de proyectos que en la práctica son PMOs, ya permite, abre la puerta a implementar prácticas de gestión de proyectos de PMOs en las organizaciones. Gestión de proyectos, de portafolios, seguimiento de servicios para los proyectos, etcétera, etcétera, que complementen a lo que ya se viene trabajando en las diferentes unidades de ejecución de inversión de las entidades públicas, que permite complementar eso también, ¿no? ¿Qué nos va a permitir estos marcos, ¿no? Pues justamente establecer una PMO de gobierno digital que permita, por un lado, para poder atender lo que la Secretaría de Gobierno Digital nos pide, un ecosistema de información y conocimiento que se puede generar, innovación, propuestas de innovación, mejora en la planificación y ejecución de los proyectos, que es algo también que a la perdón, a la Secretaría de Gobierno Digital le interesa y también a la PGMDI. Navegar en navegación en la organización, porque muchas veces en ambos escenarios, en todo proyecto de inversión, tienes que tocar varias puertas. Cuando ejecutas proyectos de inversión en el Estado, tienes que tocar varias puertas y a veces esas puertas no están necesariamente muy abiertas, ¿no? Entonces, las PMOs van a permitir justamente navegar en esta transversabilidad de las organizaciones estatales, ¿no? Y un enfoque en ciudadano que es muy importante, lo propone la ley de gobierno digital también, ¿no? Que tiene que estar enfocado en el ciudadano. Y para el tema de las, en el caso del seguimiento y la ejecución de inversiones, va a permitir obviamente hacer una mejor eficiencia del gasto, porque es el indicador que se va a llevar a cabo, pero no solamente eso, sino que también los objetivos de los proyectos van a estar alineados. ¿Alineados a qué? A enfoques al ciudadano. Seguimiento de indicadores físicos y financieros que se llevan a cabo en algunos proyectos, pero muchas veces, como les venía diciendo, no les dan mucha importancia. Deberían ser muy importantes. Estos indicadores físicos y financieros, sobre todo los físicos, de ejecución física, son importantes. Y muchas veces no se llevan a cabo adecuadamente. Son muy fáciles, digamos, de ser flexibles, no como la ejecución de gasto, que no es flexible, ¿no? ¿Ejecutas o no ejecutas? Los indicadores físicos a veces es muy flexible, y llega a ser tan flexible que si no tienes un marco de gestión adecuado, no conoces bien el alcance de tu proyecto, pues puede ser cualquier cosa muchas veces. Me he topado con algunos escenarios de ese tipo, ¿no? Y sobre todo seguimiento y cautela del presupuesto público, que es muy importante. Hoy en estos tiempos donde pues abunda muchas veces el tema de la corrupción y donde también permite que se ejecute eficientemente esto, el presupuesto público. Porque si bien es cierto, tenemos presupuesto, no lo podemos ejecutar, lo ejecutamos mal, y lo que se ejecuta mal a veces termina
en proyectos que se han hecho mal, se han dimensionado mal, que terminan están sobredimensionados y al final no terminan resolviendo problemáticas como debieron haber sido concebidos en un inicio, ¿no? Entonces, dentro del marco legal del gobierno digital hay varios proyectos, ya viendo un poquito más técnico al tema de tecnología e información, proyectos más técnicos como por ejemplo el tema de la implementación del sistema de gestión de seguridad informática o de seguridad de información, basado en la ISO 27001, que todas las entidades tienen que tener su plan, ¿no?, de implementación de una SGCI, su enfoque y su plan de digitalización, documento de digitalización, en búsqueda del cero papel, ¿no? Establece también un plan de migración a lo que vendría a ser los protocolos de comunicación. Actualmente, el protocolo de comunicación que se lleva a cabo, que se ejecuta normalmente es el IPv4. Si ustedes alguna vez han visto alguna configuración numérica para los códigos de IP, ¿no? Más o menos son, si no me equivoco, son como 12 números aproximadamente. Entonces, este protocolo ya, por su misma variabilidad, ya está en saturación. Entonces, muchas entidades, va a llegar un momento en que se va a hacer un apagón de comunicaciones, porque estos IPs van a estar saturados, y se va a tener que mirar a un protocolo distinto, que es el IPv6, que tiene más números, más numeración, ¿ok? Y que va a permitir una comunicación mucho más flexible y mucho más rápida. También enfocado en el 5G y temas de blockchain, que son de seguridad, ¿ok? Entonces, esto es algo que las entidades públicas deberían estar haciendo, pero no las están haciendo, muchos de ellos porque también no tienen bien claro el alcance de cómo poder hacer el proceso de migración de IPv6. Son proyectos, tienen que conocer bien el alcance. Entonces, esto es importante también. Actualmente también el Estado tiene una plataforma de interoperabilidad nacional. La interoperabilidad es el compartir información, compartir datos. RENIEC, por así decirlo, es el compartidor de datos por excelencia, ¿no? Todas las entidades públicas consultan siempre a RENIEC cuando hacen trámites con ciudadanos, ¿no? O a SUNAT cuando hacen trámites con empresas estatales. Entonces, esa información está compartida de alguna otra manera, pero el protocolo en que se comparte muchas veces no es un protocolo de interoperabilidad per se, ¿no? Actualmente la Secretaría de Gobierno Digital viene trabajando en protocolos de establecer una plataforma de interoperabilidad estatal donde todo esto se maneja en una especie de nube pública, un cloud público, ¿no? Un servidor grande a nivel del Estado, donde que pueda ser consumido por las entidades del Estado. Todo esto es un primer vistazo del ecosistema digital peruano que se está llevando a cabo a nivel de todo el Estado peruano, liderado en este caso por la Secretaría de Gobierno Digital, pero que tiene que ver también con las entidades públicas y su forma de trabajar en los proyectos de digitalización estatal, que como ya les había comentado al principio, esto ya es mandatorio. Este año todas las entidades públicas tienen que presentar su plan de gobierno digital que tiene que tener todos estos puntos. Obviamente algunas cosas no necesariamente las puede tener todavía, ¿no? Pero sí deben presentar un plan de gobierno digital y muchas entidades públicas ahorita tienen problemas para poder aterrizar muy bien este tema, ¿no? Y si tienen problemas solamente para hacer el plan, no, quiero que se imaginen un poquito los problemas que van a tener para ejecutar estos proyectos. Porque muchos de estos proyectos van a salir justamente con financiamiento especial del MEF. Hablamos de IOARs, hablamos de proyectos de inversión pública tal vez financiados con deuda externa. Hablamos de varios factores que pueden generar problemas para la ejecución presupuestal. Proyectos sobrecosteados, proyectos que no terminen adecuadamente o que se dejen a la mitad, que es lo peor que le puede pasar a un proyecto, ¿no? Entonces, el gobierno digital, como lo plantea la Secretaría de Gobierno Digital, como les había comentado, establece un plan, pero también establece un comité, y el comité de alguna otra manera es el responsable, por así decirlo, del plan. El responsable del plan y el responsable de la ejecución de este plan, que debería dirigir, evaluar y supervisarlo. Esto en coordinación directamente con la Secretaría de Gobierno Digital, obviamente, pero quien debe formar parte de otra manera de este comité de gobierno digital es el titular de la entidad. Y algunos actores
involucrados, ¿no? Se recomienda que esté el jefe de recursos humanos, porque es un tema también de mindset digital, el jefe de tecnología e información, que es, digamos, un actor, entre comillas, clave, el jefe de atención al ciudadano, que también es importante, porque el enfoque de atención es, el enfoque de los proyectos de digitalización son al ciudadano. También se pide la participación de un oficial de seguridad de información. Muchas entidades del Estado tienen su oficial de seguridad de información, que es el que cautela los datos de la entidad. Hay algunos que no las tienen, algunas entidades del Estado un poquito más chiquitas no tienen oficiales de seguridad, pero deben tenerlo, porque es mandatorio realmente también. Y de todo este comité de gobierno digital se nombra un líder del gobierno digital, que es, digamos, quien lleva la batuta, por así decirlo. Yo considero que este líder de gobierno digital debería ser una persona que tenga habilidades justamente para gestionar proyectos, gestionar portafolios de proyectos, o inclusive tener habilidades para gestionar una PMO. Eso no quiere decir necesariamente que tiene que ser un ingeniero informático, no tiene que ser una persona que, digamos, tenga todas las certificaciones en gestión de proyectos. Hay buenas prácticas en gestión de PMOs que orientan que no solamente debe ser una persona especialista en la ingeniería, del detalle de los proyectos, más aún conocedor del negocio, por así decirlo, de la entidad. Conocer de cabo a rabo las entidades. Puede ser, pues, un director ejecutivo, puede haber sido un gerente general previo de la entidad, etcétera, etcétera, que la conozca bien, que sepa cuáles son sus tejes y manejes, y que obviamente por detrás tenga un equipo un poquito más ya especializado en temas de gobierno digital, con el área de tecnología e información, con el personal de atención al ciudadano. Entonces, si se dan cuenta, estamos dibujando una especie de organización, tomando estos actores, una especie de organización matricial fuerte, desde un punto de vista del PMI, ¿no? Y esto es muy importante realmente, ¿no? Porque este proyecto o estos proyectos de gobierno digital no son proyectos que le competen a una sola área. Si bien es cierto, el área de tecnología e información es muchas veces el ente rector en tecnología e información en las entidades, esto es mucho más grande. Esto le compete a más áreas, porque es un cambio de la forma de trabajar de toda la entidad. Entonces, si bien es cierto, hay un papel importante que toma la Oficina de Tecnología e Información, no es, digamos, el único actor preponderante. Y eso a veces no se entiende, ¿no? Se desentiende mucho la entidad y se lo deja en el despacho del jefe de TI o del gerente de TI y dice, bueno, hazte cargo tú del gobierno digital y bueno, yo me lavo las manos y sabrá qué sale. Y eso no funciona así. Se tiene que buscar, obviamente, un enfoque transversal para esto, porque al final, todo este ecosistema de gobierno digital va a ser transversal. Y va a haber una PMO implementada ahí, que puede estar, o bien, muchas veces, dentro de la oficina de tecnología de información, o fuera de la oficina de información, o simplemente equipos de trabajo como Task Force que trabajen transversalmente dentro de la organización. La PMO no necesariamente tiene que ser una oficina, recuerden, con paredes, muros, su rótulo enfrente diciendo oficina de proyectos de la entidad. No. Para mí, yo creo que una de las mejores definiciones de PMO es equipos de trabajo, task force, fuerzas especiales. Eso es una PMO. Hacer que los proyectos se ejecuten de manera eficiente. Y yo sí considero aquí que las PMOs tienen que tener sí o sí responsabilidad de ejecución. Es por eso que el gobierno digital, de alguna otra manera, el comité de gobierno digital que tiene responsabilidad de ejecución, tiene que tener un enfoque de PMO, porque al final ellos son responsables de la ejecución del proyecto. Y como responsables tienen que hacerse cargo, no solamente dejárselo al DTI que lo haga, tiene que haber una responsabilidad general de todo el comité. Entonces, por aquí, si bien es cierto, no hay una propuesta, porque depende de cada entidad, recuerden que la implementación de una PMO es un tailoring siempre, depende de cada entidad cuál es su estructura organizacional para que se implemente. En algunos casos puede ser un equipo de trabajo, un equipo de trabajo intrínseco, destacado a estas actividades, puede ser consultores contratados externos, puede ser una unidad ejecutora de inversiones, una UEI, instalada en la organización con una resolución del titular de la entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diversos factores. Muchas veces en las entidades más pequeñas, no necesariamente una PMO tiene que ser una entidad grande como una unidad ejecutora de inversiones.
puede ser un equipo de trabajo, puede ser un equipo de trabajo complementado con personal externo que se contrata, ¿no? Y en algunas entidades grandes sí, muchas veces puede ser una UEI, una unidad ejecutora de inversiones que esté dentro de la organización, ¿no? Entonces, esto varía. No les podría presentar yo una propuesta, así debe ser la PMO del Estado, porque realmente no la hay. Porque cada entidad, aún así fueran muy similares, son diferentes. Desde las municipalidades son diferentes, los gobiernos regionales son diferentes. Es muy difícil encajar en un solo formato, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? En algunas municipalidades existe una jefatura de tecnología de información y en otras municipalidades existe una gerencia de tecnología de información que está a la par, digamos, y le reporta directamente al gerente municipal. Y en otras es una jefatura que está bien dentro del área de administración o del área de planeamiento, ¿no? Entonces, depende, va a depender. Si bien es cierto, tenemos entidades que trabajan con las mismas funciones en un ROF establecido, muchas veces depende cómo están organizados dentro para saber cuál va a ser el roadmap de la PMO que se va a implementar. Otro agente que yo sí considero que debe estar aquí dentro del Comité de Gobierno Digital debe ser o bien la persona a cargo de la oficina de inversiones, o bien alguien que designe. Pero tiene que estar aquí también el personal de inversiones para poder dar una guía de la ejecución, ¿no? Bueno, como ya he comentado, dentro del gobierno digital hay varios componentes, ¿no? Es el tema de migración al IPv6, los datos abiertos, interoperabilidad, el tema del software público, ¿no? Compartir software, en muchos casos es una premisa para el gobierno digital. Si una entidad hace un sistema, por ejemplo, trae un documentario, lo puede compartir con otra entidad del Estado que tiene las mismas necesidades. Eso está pasando muchas veces a muchas entidades que comparten el mismo software de trámite documentario, por ejemplo. El tema de seguridad digital es muy importante, porque si lo que nosotros buscamos, es la digitalización de la documentación, el papel cero, por así decirlo, y la interacción directa del ciudadano con su entidad, con su funcionario público, la entidad estatal con la que va a hacer el trámite, esa información tiene que bajar por pasarelas seguras. No podemos permitirnos, por ejemplo, problemáticas como las que hemos visto, ¿no? Actualmente, que son bases de datos que se venden en Wilson, por ejemplo, ¿no? Que tienen toda la base de datos de la RENIEC, toda la base de datos de la SBS, toda la base de datos de... Eso no nos podemos permitir en un enfoque de gobierno digital, porque esa es información muy sensible. Para eso hay un oficial de gobierno digital en las entidades. Para eso deben haber procedimientos y procesos normados en buenas prácticas de seguridad, como es la ISO 27001, para implementar justamente estos enfoques de gobierno digital. Y el tema de gestión del cambio, que muchas veces, en muchos planes de gobierno digital no han sido abordados adecuadamente, porque esta nueva adquisición de habilidades digitales tiene que venir acompañado con un proceso de gestión del cambio. Y el mejor proceso de gestión del cambio para mí es el proceso de gestión del cambio que no se nota, porque es el más eficiente. Como dije al principio, todos hemos pasado por un proceso de gestión del cambio. Todos los que alguna vez hemos trabajado con computadoras conectadas en red, ¿no? Para trabajar en una LAN chiquita, en una oficina, compartirnos información entre nosotros, nada más, y ahora trabajamos con información sensible en nuestros celulares. Esto es justamente un proceso de gestión del cambio, y nos hemos adaptado muchos de nosotros a eso, y no lo hemos sentido. No ha sido impuesto, no ha venido un coach, digamos, a decirnos qué es lo que había que hacer, sino que ha sido un proceso que hemos adoptado, que ha sido largo, obviamente, porque con la tecnología ha venido adoptándose, pero que ha sido implementada en muchos de nosotros. Ese es para mí el mejor proceso de gestión de cambio que se puede llevar a cabo. Uno que no se siente que realmente se está gestionando. Entonces, dentro de un plan de gobierno digital, yo considero que lo primero que se debe hacer como una entidad, y eso es una práctica, por ejemplo, que viene del TOGAF, que es un marco de trabajo, un framework de trabajo para tecnología e información, es un enfoque de arquitectura empresarial, que lo que permite justamente es ver a la organización como una pirámide, y desde su proceso de negocio, obviamente alineados a su estrategia, establecer de los procesos de negocio cuáles son los datos
información que maneja la entidad. Sobre esos datos, qué aplicaciones son las que utilizan, las procesan, las convierten en información, esas aplicaciones, cómo trabajan, dónde están, y esas aplicaciones, que pueden ser aplicaciones tanto en la nube, en internet, o aplicaciones que están instaladas en una máquina, ¿cuál es la plataforma tecnológica que utilizamos? Computadoras, servidores, switches, etcétera, etcétera, data centers, etcétera, etcétera. Todo esto es realmente una pirámide. La plataforma soporta todo, soporta las aplicaciones ingresan información y transforman la información en datos, o datos en información, perdón, y esta data y esta información en otra capa que justamente alimenta los procesos y a su vez están alineados en la estrategia organizacional. Entonces, este diagnóstico tiene que ser un diagnóstico piramidal para las entidades del Estado. Y sobre ese diagnóstico piramidal que se hace en su situación actual, establecer cuál va a ser la situación futura. En lo que estoy hoy, que es a lo que yo quiero llegar, ¿no? Un ASIS y un to be. Y sobre eso, esa propuesta de to be es justamente una propuesta desde el proceso, desde datos que se van a manejar, desde aplicaciones hasta la misma plataforma tecnológica. Y esto incluye también el proceso de gestión del cambio que nos va a llevar acá, y todos los proyectos y portafolios están alineados. Entonces, si se dan cuenta, ustedes saben que por definición el proyecto, y una de las definiciones que más me gusta de los proyectos es, que el proyecto es lo que te permite llegar de un punto A a un punto B, ¿no? De una situación actual a una situación deseada. Eso es un proyecto, ¿no? Esas son las actividades que obviamente están en alcance, tiempo, costos, que están secuenciadas, etcétera, etcétera, pero que te permiten llegar de un punto A a un punto B. Eso es lo que nosotros hacemos en los gobiernos digitales, que se implementa en un gobierno digital. Llegar de una situación actual, un enfoque piramidal, a una situación deseada en ese enfoque piramidal, basado en un framework de trabajo que es el TOGA. Y esto da justamente al lugar un portafolio, ¿no? En el proceso de transformación digital. Este gráfico lo saqué, por ejemplo, de Change Management Organization, la guía práctica del PMI 2013, que para mí es un gráfico que sigue muy vigente y que nos permite ver realmente que los portafolios como tal son cíclicos. Los portafolios de proyectos que tienen un enfoque obviamente de mejora continua son cíclicos. Si bien es cierto, el proyecto por definición tiene un inicio y tiene un fin, y los programas están, digamos, alineando, ¿no? A los proyectos que tienen, digamos, muchas interacciones entre sí, que tienen dependencias, que tienen secuencias entre sí. La naturaleza de los portafolios es distinta, la naturaleza de los portafolios es cíclica. Entonces, esto se acopla muy bien a un tema de transformación digital, porque la transformación digital es cíclica, es un proceso. Es un proceso que se ejecuta en proyectos, realmente. Cada vez más el enfoque ya no es tanto un enfoque de procesos, ¿no? Sino un enfoque de proyecto, ¿no? Eso lo decía el profesor Nieto de la Harvard Business Review. Ya el enfoque actualmente no es un enfoque organizacional de procesos, sino que son proyectos que se van llevando a cabo cíclicamente siempre. Y lo más constante cada vez es el cambio, ya no es el status quo, ¿no? Entonces los portafolios siempre han sido así, son justamente ciclos de cambio. Y la transformación digital es eso, es un ciclo. Es un ciclo de innovación, ¿no? Es un ciclo de establecer los procesos clave, de establecer propuestas a estas problemáticas en los procesos clave, con innovación digital, con propuestas digitales, implementar esto, y luego basado en un aprendizaje y análisis, se establece la mejora continua para la siguiente iteración. Porque en la siguiente iteración vamos a encontrar problemáticas también. No vamos a poder completar, no vamos a hacer Taiwán de la noche a la mañana, no vamos a hacer Singapur, ¿no? En un solo portafolio de proyectos. No vamos a hacer Barcelona en un solo portafolio de proyectos. Es un proceso continuo, cíclico, que va a estar llegando en pequeñas iteraciones. Son iteraciones como lo son en las metodologías ágiles, ¿no? En los famosos sprints. Son sprints de innovación realmente. Entonces, esto es el gobierno digital. Entonces, muchas veces cometen un error muy común, ¿no? En muchas entidades del Estado, es querer ver el proceso de transformación digital como un fin último.
Ok, voy a implementar este proyecto de transformación digital, voy a implementar esas actividades, y ya sobre eso me olvido, pues unos 4 o 5 años, ¿para qué será transformación digital? Yo no quiero saber nada, porque ya me gasté plata acá. No es así. Es más, normado está por la SECDI, la Secretaría de Gobierno Digital, que esto debe actualizarse cada año, realmente. El plan de gobierno digital se debe actualizar cada año. La mejor forma de actualizar el plan de gobierno digital es hacerlo cíclico. Ahora, cada año puede ser sprint muy ambicioso, muy chiquitos para empresas que, por ejemplo, todavía están en el papel y el lápiz. Que hay empresas, hay entidades del Estado que están en el papel y el lápiz. Muchas municipalidades, por ejemplo, en Lima, sin no están lejos, y también en provincias están todavía en el papel y el lápiz, ¿no? Si ustedes entran en una comisaría, van a encontrar algunas comisarías todavía en Lima y en provincias máquinas de escribir. Entonces, estamos todavía en un proceso distinto, ¿no? Entonces, a un año tal vez es un poco ambicioso, pero sí son cíclicas. Sí se van a requerir de alguna otra manera ciclos de mejora continua del gobierno digital. Y esto justamente es la naturaleza de los portafolios de proyectos, la naturaleza de las PMOs. Las PMOs también son cíclicas. También establecen mejora continua constante. Hace poco, en una conferencia, el mismo Américo Pinto estaba presentando el enfoque de la PMO, de su metodología de PMOs, de la PMO Global Alliance, y establecía justamente la mejora continua. Lo venía estableciendo ya, ¿no? En esta metodología. Porque sí, las PMO son cíclicas, porque los portafolios que gestiona muchas veces la PMO son cíclicos. Entonces, definitivamente, ese es ese enfoque que está de alguna otra manera encajando, ¿no? Si bien es cierto, se han dado dos decretos legislativos, dos normas distintas, uno por un lado de gobierno digital, por otro lado de estructuras de gestión de proyectos, estas naturalmente encajan. Lo hacen en las entidades privadas. Las entidades privadas, muchos de sus proyectos de transformación digital, de los portafolios de transformación digital, han sido establecidos por oficinas de proyectos que no necesariamente se llaman PMOs. Ojo, también es otra cosa. Las PMOs no necesariamente se llaman PMOs. Se pueden llamar oficinas de transformación digital, se pueden llamar oficinas de cambio, se pueden llamar laboratorios de investigación, de innovación, etcétera, etcétera. No necesariamente son PMOs, no tienen ese rótulo necesariamente, pero lo son en la práctica, porque gestionan justamente esos portafolios, brindan estos servicios a la organización y se aseguran de que esos portafolios de proyectos de transformación digital se lleven adecuadamente. Entonces, esto realmente es una realidad en el privado, y es algo que el Estado, sin darse cuenta, lo está alineando. Hay que darles nada más el último empujón. Nosotros los profesionales en las áreas de proyectos, en las áreas de PMO y los que son profesionales en la tecnología de información, debemos darles empujón para que las entidades del Estado puedan adoptar estos procesos continuos de transformación digital, ¿no? Ahora bien, algunas ideas de lo que se viene llevando a cabo, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Que si bien es cierto, no es algo muy novedoso, ¿no? Por ejemplo, el enfoque de los Living Labs o los laboratorios vivos es un enfoque que viene en 2013, aplicado más o menos en 2017, desde 2007 en algunas municipalidades y entidades estatales en Europa. ¿Qué son los Living Labs? Bueno, son ecosistemas de innovación, centrados en el ciudadano, que permiten que interactúen los ciudadanos con los actores del gobierno público, con los actores del privado y con los actores de la academia, que pueden ser universidades, institutos tecnológicos, etcétera, etcétera. Y en estos laboratorios de innovación, bajo un enfoque tal vez de design thinking, de generación de propuestas, de prototipos, se generan ideas, y no solamente ideas, sino también prototipos. Prototipos estructurados de soluciones de tecnología de información orientadas en el ciudadano, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de utilizar estos enfoques de Living Labs en algunas clases que he dado, capacitaciones que he dado a entidades públicas y privadas también, mixtas, y no se dan cuenta la capacidad que pueden tener. Salen buenas ideas y salen buenos prototipos sin necesidad de tanta burocracia muchas veces, ¿no? Sentarse realmente a generar, a buscar
las problemáticas que realmente le acogen al ciudadano, y cómo podemos resolverlas. La Secretaría de Gobierno Digital ha establecido algunos enfoques similares a los Living Labs, también están otros enfoques como son las famosas hackatones. No sé si han escuchado lo que son las hackatones, que son donde se juntan tanto el privado como la academia y la entidad pública. Les dan un problema que ya ha sido de alguna otra manera recopilado por personal de atención al ciudadano, y les piden a los participantes que planteen una solución. Y la plantean. Y salen soluciones importantes, interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces por ahí las cosas se pueden perder, ¿no? Porque, si bien es cierto, hay propuestas, todos tienen las mejores intenciones, que no hay una estructura, que no hayan estructuras de gestión de proyectos que permitan que esta idea, esta propuesta, este prototipo, termine generándose en algo tangible que realmente solucione problemas al ciudadano y que realmente sea una inversión que tenga ese retorno adecuado, es lo que falta. Eso es lo que yo creo que está faltando. Esa estructura de gestión de proyectos, esa PMO, esa oficina de gestión, esa oficina de transformación digital, o oficina de gobierno digital, como lo quieran llamar, que permita hacer esa interacción, esa cautela, ese seguimiento, no hay, ¿no? Y eso es realmente lo que estaría faltando en muchas entidades del Estado, ¿no? Desde los objetivos hasta los resultados, ¿no? Pasando obviamente por los laboratorios de innovación, ¿no? Por los criterios de priorización, de inversión, por los portafolios y por los resultados. Entonces, esto es algo que de alguna otra manera estamos cojeando muchos en el entorno público. En el privado también, no hay que sentirnos mal, en el privado también tienen algunas problemáticas al respecto. Ya que solamente muchos se han enfocado solamente en la parte de gestión del cambio y de agilidad, del mindset, romper con el mindset, pero falta todavía todo el rótulo, ¿no? Porque a veces solamente se queda ahí, ¿no? Si nadie le hace seguimiento, no decanta en resultados tangibles, ¿no? Ese, creo yo, muchas veces ha sido, y eso es un comentario personal completamente, ha sido mucho el problema del boom de la agilidad. Si bien es cierto, la agilidad como principios, como pautas, como propuestas, como recomendaciones ha sido muy importante. Estamos viendo ahorita que el gobierno digital, la transformación digital, se establecen ciclos, ¿no? Ciclos que de alguna otra manera propone la agilidad. Le ha faltado ese enfoque a la agilidad, del seguimiento general hacia los resultados, que muchas veces han implementado en algunas propuestas y marcos de trabajo, como por ejemplo el SAFe, pero que no ha llegado a decantar en muchas cosas que sean lo suficientemente eficientes, ¿no? Ha tenido que crear estructuras de gestión que permitan cautelar ese tipo de seguimiento de proyectos, que en la práctica, como les digo, son PMOs. En la práctica no son PMOs, solamente con otro nombre. PMOs ágiles se les conoce en muchos casos, PMO híbridas también existen en muchas entidades, ¿no? Y en el Estado también deben haber esas estructuras de gestión de proyectos que permitan esto, que permitan hacer este seguimiento. Bueno, para terminar, y acá nos va a picar un poquito la envidia sana en nosotros, algunos resultados que se han tenido en otros países, ¿no? Yo he tomado un ejemplo interesante, que es el ejemplo de Taipei, que es la ciudad capital de Taiwán, que es caso de estudio en varios congresos y varios países en tema de transformación digital. Porque Taipei ha podido combinar, ¿no?, los proyectos de infraestructura física pública con los proyectos de transformación digital. Un ejemplo, por ejemplo, es el metro de Taipei, ¿no? El metro de Taipei, en su estación principal, tú, por ejemplo, tú puedes ir con tu auto y no necesariamente tienes que ir con tu auto a trabajar, ¿no? Imagínense que nosotros, por ejemplo, yo vivo en La Molina y he tenido que muchas veces movilizarme al Callao, me he tenido que movilizar hasta el centro de Lima y el tráfico es horrible, ¿no? Imagínense que tuviera yo como la línea del metro 2 de Lima, ¿no? Si yo tuviera una, creo que está en Santa Anita, ahorita lo están abriendo.
una de las terminales. Imagínense que yo tenga que ir, por ejemplo, a trabajar, no sé, pues, o a hacer una visita al Callao. Imagínense que yo pudiera ir con mi auto, pudiera estacionar mi auto en un estacionamiento subterráneo del metro, tomar mi metro, dejar mi auto estacionado, tener una aplicación que me permita saber el seguimiento de mi auto, está en el sitio de estacionamiento, cuánto tiempo va llevando, digamos, el auto en el sitio de estacionamiento, cuánto tiempo se está tomando. Y al terminar mi día de trabajo me tengo que regresar, ¿no? Me regreso en el metro igual, llevo a mi auto, veo, constato que el tiempo en el que yo estaba en mi auto ha sido el correcto. Si ha habido un problema, una problemática, puedo ver cámaras de seguridad que están apuntando a mi auto, puedo pagar el parqueo desde mi auto, desde mi app, perdón, y puedo irme tranquilamente. Imagínense la eficiencia en horas en tráfico tendríamos nosotros. La emisión de carbono, ¿no? Que también es algo que de alguna manera está a la fecha, también se conoce como uno de los beneficios económicos de retorno de inversión social para el Estado, ¿no? Cuánto reduce carbono tu propuesta de inversión. Allá en Taipei también hay otras propuestas que son, por ejemplo, los autobuses que son manejados de manera independiente, no tienen chofer, que son autobuses que se manejan desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Para personas pues que trabajan de noche o que salen de noche y no encuentran, no salen con auto, muchas veces los taxis no hay, entonces tienen autobús que es autodirigido. Que sabe con tecnología, obviamente, sistema de verificación, sistemas integrados, y la data que recolecta, obviamente, de los GPS, sabe por dónde tiene que ir, cuál es su ruta, y cómo va a dejar a cada uno de los ciudadanos cerca de sus casas, ¿no? El tema de las cámaras también, que es lo que se está implementando aquí, ¿no? El tema de las cámaras, pero allá no solamente es tema de cámaras de seguridad, sino también monitoreo de luz, de acuerdo a los sensores de luz, cuándo deben estar prendidas las luces, cuándo deben estar apagadas, dependiendo de la intensidad de la luz solar, puede medir cuál es la intensidad de la luz de los postes, y eso inclusive ayuda a la ejecución no solamente del gasto en luz, sino también a la emisión misma de carbono. Monitoreo también por cámaras de seguridad, reconocimiento facial, medición de temperatura, etcétera, etcétera. Allá pareciera que estuvieran, no sé, en otro planeta, ¿no? Diferentes años luz a nosotros, ¿no? Y esto no es, digamos, de alguna otra manera, para poner una perspectiva, no es algo que sea muy difícil de lograr. Obviamente les ha tomado tiempo, pero eh, es algo lograble. Es algo que sí se puede lograr. Allá en Taipei, por ejemplo, manejan dos tipos de iniciativas de proyectos. Las top-down, que son normalmente las iniciativas de proyectos que son para proyectos de gobierno digital, transformación digital, son planteadas desde la misma institución estatal, más enfocados en transporte, temas de cuidados de salud, planificación regional, etcétera, etcétera. Que sí son, digamos, iniciativas de muchas veces de los gobiernos regionales, municipales, incluido el gobierno central. Pero también hay iniciativas que son las bottom-up, que son iniciativas que normalmente propone el ciudadano en estos Living Labs, que también se implementan en Taipei. Como por ejemplo temas de innovación, del environment, del medio ambiente, recojo de basura, por ejemplo, delincuencia, tema de transporte, la misma educación, el Ministerio de Educación también, las escuelas públicas y privadas de Taipei. ¿No? Imagínense nosotros poder tener un reporte del monitoreo y seguimiento de nuestros hijos en la escuela pública virtual, ¿no? En tiempo real. No necesariamente hablo de la cámara de la clase, ¿no? Muchos colegios tienen esas cámaras que están mirando la clase, el papá puede ver de un celular, etcétera. Sino también tener un registro a nivel del Estado, a nivel de la educación estatal, tener un registro pues de la evolución con indicadores obviamente académicos de evolución de nuestros hijos en una escuela pública. No es algo que se podría llevar a cabo desde esos enfoques bottom-up, ¿no? Desde el ciudadano hacia arriba. En Taipei se han hecho, por ejemplo acá en los bottom-up son más de 120 proyectos que se llevan a cabo, ¿no? De los 160 que se han ejecutado,
En Taipei esa data más o menos es del 2000, prepandemia, el post-pandemia ha sido mucho más importante. 60 iniciativas, 660 proyectos de test, de los cuales 120 a más han sido bottom-up, ¿no? Más de 600 reuniones con ciudadanos, Living Labs, ¿no? Que se han llevado a cabo, ¿no? Claro, esto no es, digamos, si bien eso parece algo muy remoto, ¿no? Pero la tecnología existe. Y si la tecnología existe, es cuestión de aplicarla realmente en solucionar problemas. Y eso es algo que todavía no estamos nosotros como entidades públicas haciendo, ¿no? Y es lo que debemos apuntar. Con enfoques, obviamente, de mindset digital, de mejora continua, de transformación digital, y también con enfoques de prácticas de gestión de proyectos y portafolios y PMOs. Yo creo que ambas cosas se encajan bien como en un rompecabezas, ¿no? Y es algo que nosotros debemos de alguna manera proponer. Entonces, ahorita nosotros, los que somos o servidores o consultores en el Estado, debemos de alguna otra manera proponer, mantener, tener estas iniciativas con ellos, porque esto es muy importante, realmente esto es muy importante, es algo que ya deberíamos nosotros tener proyectos de transformación digital más avanzados en el país, no los tenemos. Recién tenemos una segunda línea de metro y tiene varios años de retraso. Entonces, aún no tenemos, por ejemplo, un sistema que nos permita tener un DNI digital. Tenemos un DNI con un chip digital, ¿no? Pero hay cosas todavía que no... hay inclusive documentación digital, como por ejemplo el tema de los brevetes, ahora son digitales, ¿no? Pero cuando un policía te para, te sigue pidiendo el cartón, porque no tienen muchas veces ellos los sistemas para poder validar tu brevete. Y que lo deberían tener, no los tienen. Entonces, hay muchas cosas que definitivamente tenemos que hacer. Porque hay mucha tarea por hacer. Pero creo que sí se puede. Tenemos las herramientas, estamos adoptando las estructuras, tenemos la idea, tenemos el enfoque, y creo que sí podemos llegar. Tal vez no de la noche a la mañana, pero sí podemos llegar a tener soluciones importantes como país, ¿no? Que complementen, si bien es cierto, eh, todas las inversiones en infraestructura que estamos teniendo dentro del sector público, ¿no? Todas las carreteras es muy importante que se construyan los metros, los sistemas de transporte unificados, que sean monitorizados, la compra de equipamientos que son importantes también, pero eso complementa. En Taipei lo entendieron muy claramente, ¿okay? De nada me sirve tener un metro si no tengo tecnología que le permita al ciudadano manejarse bien. Tenemos un sistema, tenemos una entidad como la ATU, por ejemplo, y un sistema integrado en teoría de, de buses que no comparten los mismos métodos de pago. No podemos recargar las tarjetas desde el celular, tenemos que hacerlo desde puntos que son colas inmensas que se llenan y que inducen a la informalidad también y al fraude, que se ha dado mucho en el tren de Lima, ¿no? Entonces, hay la tecnología para hacerlo digital, completamente la hay. Lo que falta todavía es el enfoque, creo yo. Bueno, ya para finalizar, porque creo que me dio un poquito el tiempo, quería dejarles una frase de Milton Friedman, que es un economista ganador del premio Nobel. Él dijo una vez, uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas públicos por sus intenciones, más que por sus resultados, ¿no? Muchas veces, como servidores públicos, tenemos muy buenas intenciones. Los que son servidores públicos, los que hacemos propuestas para el público, tenemos muy buenas intenciones, pero a veces dejamos de ver los resultados. No los medimos, no le hacemos seguimiento. Nos enfocamos, como les dije, en una sola arista. Y la arista, si bien eso es importante, se tiene que complementar todo el rombo. No es solamente saber cuánto gastamos, sino también qué resultados tenemos, cómo le cambiamos la vida a las personas a las cuales de alguna otra manera se sirven, ¿no? Bueno, eso es todo, esos son mis datos de contacto y les agradezco mucho el tiempo. Gracias. Gracias, Jonathan. Te agradecemos por estar en esta ponencia. De verdad que ha sido muy interesante. Ya apunté algunas cosas aquí también. Así que, nada, te agradecemos esta noche. Más bien veo que tienes una pregunta en el chat.
A ver, dice Gabriela, viendo el detalle de los roles, dice, ¿qué rol tendría a cargo el diseño o implementación de normas y procesos? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Respondiendo a tu pregunta, aquí en el Perú hay una institución que se llama INACAL, que de alguna otra manera norma la forma en que se trabajan los procedimientos en el sector público, ¿sí? Las entidades del Estado tienen, dependiendo de la entidad, tienen una oficina que monitorea eso, el diseño de los procesos, de las normas que se llevan a cabo, los procesos de tanto operativos como de gestión, como de soporte, ¿no? Hablando ya de un enfoque de gestión por proceso, ¿no? Pero si te refieres también a la normativa legal, en el Perú las propuestas que yo he presentado han sido por una parte por del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector en temas de inversiones, que creó justamente el decreto legislativo, que puso el decreto legislativo 1553, y por otro lado una secretaría técnica dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, que es la PCM, que de alguna manera gobierna todos los ministerios, que es este decreto legislativo de gobierno digital. Pues no sé si con eso he respondido tu pregunta. Hola, buenas noches. Mil gracias por la ponencia y por traer a colación lo de la transformación digital, sobre todo a nivel público, ¿verdad? Nosotros en Honduras estamos en un proceso, yo no estoy involucrada directamente, pero sí la secretaría donde yo trabajo lo está. Entonces, una de las cosas que en el pasado hemos visto como un challenge, ¿verdad? Es quien hace toda la sistematización, ¿verdad? La parte de normas y procesos, pero no individuales, sino que quien los conecta. Y por ahí va más o menos la consulta, porque los roles están bien claros para cada porción, ¿verdad? De quién está a cargo del sistema, quién es el jefe o jefa de gobierno, pero la parte de interconexión es donde casi siempre se terminan las iniciativas, ahí es donde van a parar, son los cuellos de botella. Y la otra consulta que tenía es, la semana pasada, hablábamos de la parte financiera en el Estado, ¿verdad? Lo de los proyectos de inversión. Y la transformación digital tiene muchos proyectos, ¿verdad? De inversión. Entonces, ¿cómo logran el acoplar, el alinear la ejecución financiera, ¿verdad? Porque cada una de las unidades vigila internamente, pero yo quiero hacerlo sistematizado. Entonces, ¿hasta qué punto la Secretaría de Finanzas o de Hacienda tiene una unidad específica para apoyar a las secretarías que están involucradas directamente en el proyecto? Esas dos serían. Ok. Gracias. Ok, gracias, Gabriela. La primera pregunta sobre los procesos, las normas dentro del Estado, quién hace qué, por así decirlo, y cómo deben trabajar. En cada entidad del Estado hay una oficina que norma esto, que establece con un MOF, Manual de Operaciones y Funciones, y un ROF, para esto, ¿no? Y esto lo define, obviamente, en todo caso, el titular. ¿No? Si te das cuenta, dentro del gobierno digital, lo que plantea la Secretaría de Gobierno Digital acá en el Perú, es que el titular de la entidad pública sea también parte del comité, o que esté, digamos, en continua conversación con parte del comité de gobierno digital. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo estas interacciones. A la fecha, en este punto específico de gobierno digital, todavía no se proponen cambios en el MOF y en el ROF de las entidades públicas. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible. No es muy fácil, de alguna otra manera, establecer esto, pero sí se recomienda que lo haga. Entonces, cada entidad deberá, y la oficina que está a cargo, deberá evaluar cuáles son las modificaciones, digamos, que tendría que hacer. Pero sí a nivel de MOF y ROF se establece con un decreto de la entidad el Comité de Gobierno Digital, que es el que está a cargo de eso. Ese por un lado, esa contestando la primera pregunta. Por el otro lado,
el tema de la inversión y el seguimiento de la inversión, el decreto legislativo 1553, que es el que establece las estructuras de gestión de proyectos, le da, digamos, de alguna otra manera a la entidad pública la apertura para que los proyectos de inversión, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas les dé soporte, les dé acompañamiento en el seguimiento de estos proyectos de inversión con las prácticas de gestión de proyectos. Si la entidad pública no tiene muy claro cuál va a ser la forma de dirección de la gestión de proyectos, el MEF termina entrando como un ente rector para darles a las entidades que están haciendo la inversión cuáles deberían ser las prácticas de gestión para sus proyectos, dependiendo de la entidad, porque es muy distinto, por ejemplo, establecer prácticas de gestión de proyectos para una empresa grande pública o un ministerio, como para una municipalidad. Van a variar, obviamente, las prácticas de gestión. Entonces, eso también, obviamente, como toda PMO, es un tailoring, tiene que ser a medida. Se va a depender mucho de la entidad del Estado. Pero sí hay, de alguna otra manera, ya están empezando a haber roles que están tomando cartas en el asunto sobre estas dificultades que se están teniendo, porque como tú comentas en el caso que tú estás viendo, nosotros todavía no estamos tan lejos de ahí. Si bien es cierto, estamos abriendo los ojos, estamos intentando implementar buenas prácticas, estamos casi en la misma situación. Todavía en las entidades públicas todavía no saben cómo alinearse, no saben por dónde ir, tienen un pequeño problema. Y otra de las cosas que aquí nos sucede mucho es el tema de la Contraloría, ¿no? Porque la Contraloría siempre entra a tallar proyectos, sobre todo proyectos muy grandes, y cuando tú haces algo fuera de lo que está normado, la Contraloría entra. Te dice, no, esto está mal porque no está normado. ¿Por qué haces esas actividades si no están en tu manual de operación? ¿No? O cosas así. Entonces, viendo eso también, hay un actor que también tiene que entrar a tallar, en nuestro caso, que es la Contraloría. Para mí es un actor, el OSI debería estar en el Comité de Gobierno Digital, creo yo. Es una idea mía, creo yo, pero obviamente no una Contraloría que sea draconiana, ¿no? Sino una Contraloría que sea preventiva. Pero bueno, aquí estamos casi en lo mismo. Pero sí se está dando apertura a las entidades públicas para que desde sus oficinas rectoras puedan hacer las modificaciones de agrupaciones en sus manuales de operaciones y funciones para poder establecer estas prácticas. Ok, gracias. Jonathan, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, amigos? ¿Alguna consulta, por favor? Sí, perfecto. Jonathan, agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias por habernos compartido esto. Como te dije al inicio, esperamos volver a tenerte pronto aquí con nosotros con más novedades acerca de lo que es la PMO, que recién está en todo el auge y sobre todo con todos estos temas tan importantes. Nada, vamos a tomarnos una foto todos, amigos, por favor. A ver si prenden sus cámaras. Jonathan, a ver si me permite salir de ahí. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Excelente, excelente. Bien, perfecto. 1, 2, 3. A ver, saludemos a la cámara. Otra más. 1, 2, 3, saludemos. Excelente, amigo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Jonathan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones, expositor. Felicitaciones. Gracias. Gracias, muchas gracias.